Aire acondicionado con paneles solares. ¿Cuáles son las opciones que podemos encontrar en el año 2026? El día de hoy vamos a hablar de tres espectaculares opciones. Vamos a hablar de los puntos positivos y negativos de cada una de ellas para que logres seleccionar la mejor opción para ti. Entonces quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, que al final están las sorpresas. ¡Bienvenidos! ¡Qué peligro tan triple y Una pequeña reflexión rápida antes de empezar el video. Ten mucho cuidado, infórmate bien de los equipos que vas a comprar, que vas a instalar y haz unas buenas prácticas para que no termines en problemas. Primera opción es un sistema de paneles solares tradicionales, o sea, vos tenés ahí arriba en el techo tus paneles solares, tenés abajo un inversor híbrido, baterías y demás accesorios para alimentar propiamente tu aire acondicionado. En esto podemos encontrar tanto baterías en gel como baterías de litio y a continuación te voy a hacer una pequeña demostración de qué equipos más o menos necesitarías y cuánto podría ser el valor en esta primera alternativa. No, vamos a ver el ejemplo a continuación y antes de que digas, uy, profe, está muy caro, me voy del video, relájate, maneja la tranquilidad que esta es la primera opción. La última opción es la más rentable y la más barata, pero vamos por partes, ¿sí? Esta primera opción es totalmente autónoma, tiene baterías. Todo lo que tenga que ver con baterías y las baterías están bien calculadas son autónomas, o sea, son totalmente independientes. Imagina vos tener tu propia planta totalmente independiente para manejar tu aire acondicionado. Entonces tendrías, por ejemplo, 5 paneles solares, una batería de 200 amperios, 48 voltios litio y un inversor de 5 kilovatios híbrido con el voltaje que necesite tu aire acondicionado. Gracias a Dios yo vendo muchísimo este kit y viene con el gabinete y ya listo. Si estás en otro lugar del mundo, pues lo podemos buscar y configurar con materiales que yo distribuyo a través de Amazon y AliExpress si estás interesado. Esta planta, como ustedes están viendo, curiosamente, pues la vendemos generalmente no para aires acondicionados, sino para necesidades básicas de una casa. Mira, bombillos, celulares, televisores, equipos de sonido, computadores, licuadora, nevera, lavadora, ventilador, etcétera. ¿Qué valor tiene? Unos 19.700.000 pesos colombianos o más o menos unos 5.400 dólares. Ese es el precio. ¿Por qué les digo yo que esta configuración serviría para el aire? Porque para nadie es un secreto que un aire acondicionado consume muchísima energía. Por lo menos un aire acondicionado de 12.000 BTU, unas 6 horas conectado, pues consumiría bastante energía, ¿no? Si sacamos la poderosísima calculadora chancera, mire lo que va a pasar aquí. Ese aire de 12.000 consume más o menos 1.200 por hora. Por unas 6 horas, unos 7.200 vatios. Bastante energía, ¿no? Mejor dicho. Entonces, esta podría ser una opción si estás buscando tener tu propio sistema, si tienes el recurso económico para invertir en ella. Un sistema totalmente independiente. La gran ventaja de este sistema es que el aire lo puedes prender a la hora que quieras, pero tienes que tener presente de que tendrías unas 6 horas, máximo 7 horas de autonomía, así sea en la noche o en el día, 7 horas en el día solamente o 7 horas en la noche solamente. ¿Listo? Es totalmente independiente porque tiene sus respectivas baterías que acumularían energía para la noche, cargarían el día si querés el aire por la noche. Si querés el aire por el día, pues los paneles te darían la energía apoyado en las baterías. Entonces, estos son los valores. A continuación, te voy a mostrar una opción más barata, más rentable, más económica, más simple. Pero también te voy a decir cuáles podrían ser sus puntos positivos y puntos negativos. En esta opción, te digo de una vez, los puntos positivos, pues un poco, porque tenés una planta increíblemente mágica. Punto negativo, pues el valor, si no tenés esta platica, pues no podría ser muy atractivo para ti. Entonces vamos a la segunda opción. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. En la opción número 2 vamos a encontrar un espectacular sistema en donde vamos a utilizar solamente los paneles solares. Internamente vamos a utilizar un inversor híbrido
sin baterías. Es un proyecto que es muchísimo más económico, más rentable, y a continuación te voy a describir cuánto podrían ser los costos y qué materiales más o menos necesitarías. Esta opción también la hemos vendido muchísimo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil de instalar. Vea, son 5 paneles, el inversor, los herrajes de los paneles y ya sin baterías. Sirve para poner a alimentar tu aire acondicionado en horas del día, porque básicamente el inversor va a entregar la energía que estén produciendo en ese momento los paneles. Entonces vos en el día, en horas del día, cuando tengamos los rayos del sol, tenemos la oportunidad de tener nuestro aire acondicionado funcionando totalmente gratis. Este inversor también tiene la opción de trabajar con la red. Uno programa la prioridad, le dice, no, vea, tómeme los paneles como primera prioridad. Si ya los paneles comienzan a caer porque está cayendo la noche, pues tome la red. Entonces te ahorras lo del día en tu aire acondicionado. También está siendo muy utilizado en países como Cuba, Nicaragua, porque es un proyecto muy barato, vea, 6 millones de pesos o $1,700. Es muy barato, muy accesible y nos sirve para funcionar en horas del día o para ahorrar muchísimo dinero en horas del día, ya que no vamos a utilizar la red en gran medida, sino más que todos los paneles solares. Te recomendaría comprar un aire acondicionado de 110 voltios. Es lo mejor, porque hay inversores de 220 es difícil de conseguir. Pero si tienes tu aire de 220, entonces tocaría un inversor de 220. Sería un poquitico más de presupuesto, pero es una excelente opción si estás buscando funcionar tu aire acondicionado solamente en el día, no en la noche. Y si lo funcionas día y noche, pues te puedes ahorrar toda la energía del día y pues te va a ahorrar muchísimo dinero porque solamente estarías comprando energía en la noche. Es una excelente opción. Aquí también en esta categoría, la categoría número 2, podríamos incluir un sistema de inyección a la red, pero no lo incluí porque pues son muchos los trámites que hay que hacer. Entonces este sistema se llama autoconsumo. Lo que generas en los paneles lo consumes de una vez, no tenés baterías para guardarlo y no tenemos la opción de vender energía a la red, es autoconsumo exclusivamente. En la opción número 3 tenemos un espectacular aire acondicionado solar. Ya viene listo con sus paneles solares y todo para que funcione con la mejor energía, con los rayos del sol, totalmente gratis en el día. Lo podemos mezclar con la energía de la red. Mejor dicho, le cuento el cuento completo a continuación. Le dejo arriba y en la descripción del video donde lo puede comprar de forma confiable en AliExpress. Y a continuación vamos a escuchar la historia de uno de los estudiantes que ya lo compró y lo instaló en su casa. Entonces vamos a verlo. Aire acondicionado con paneles solares. Así es, los originales. Ya lo instalamos con uno de nuestros aprendices de Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Aires acondicionados con paneles solares, así es, con su respectivo puerto de panel solar. No necesitan inversor, lo último en tecnología, hoy lo conocerán. Aquí presentando el aire híbrido, 6 paneles, 550 watts. Gracias, profe. Funcionando 100% solar. Está consumiendo ahora mismo 100% solar. Dos de la tarde, no está consumiendo nada de energía de la red. Qué bendición tener tu propio aire acondicionado que funcione con la mejor energía. Así es, hoy vamos a conocer este espectacular producto. Familia, este espectacular aire acondicionado solar lo pueden conseguir de forma segura a través del enlace de AliExpress, de la tienda de recomendados de AliExpress del profe Chris. Lo pueden comprar de forma segura como lo hizo este estudiante y lo instaló. Este aire acondicionado es muy particular. No solamente es muy eficiente, sino que internamente tiene un inversor. ¿Cómo así? Bueno, en la mayoría de los casos, para poner a funcionar un aire acondicionado tradicional, vamos a necesitar un inversor. El inversor es el que nos va a permitir transformar la corriente directa que dan los paneles
en corriente alterna, que es el tipo de corriente que normalmente utilizan los aires acondicionados. Pero este inversor, sus equipos internos funcionan es con corriente directa. ¡Wow! Al funcionar con corriente directa es un equipo, un aire acondicionado que va a ser supremamente eficiente. Y no solamente eso, sino que internamente tiene un controlador MPPT. Ese controlador MPPT es el que va a recibir nuestros paneles solares y le va a suministrar toda la energía a nuestro aire acondicionado. Internamente el aire acondicionado va a tener un inversor, el cual va a transformar la energía de la calle, la corriente alterna, la va a transformar en corriente directa, ya que los diferentes componentes de este aire acondicionado funcionan es con corriente continua. ¿Qué nos va a permitir eso? Estos aires acondicionados nos van a permitir ahorrar muchísimo dinero, porque nosotros podríamos tener un grupo de paneles solares que se van a enfocar en garantizar el funcionamiento del aire acondicionado mayormente por parte de nuestros paneles solares. Cuando el aire acondicionado requiera más energía o esté el día muy nublado, básicamente el aire acondicionado es inteligente y va a tomar la energía de la calle. Cuando comience a producir cualquier cantidad de energía a nuestros paneles solares, pues va a darle prioridad a los paneles solares. Entonces, por medio de esta aplicación, nosotros vamos a ver en tiempo real cuánta energía están dándole los paneles solares al aire acondicionado y cuánta energía el aire acondicionado está tomando de la calle. Ahí vamos a poder evidenciar claramente cuánto ahorro de energía vamos a poder llegar a obtener de este espectacular producto de la marca DG. Entonces, si nosotros realizamos o priorizamos el consumo de aire acondicionado en un horario aproximado de 9 a 4 de la tarde, prácticamente el aire acondicionado estaría funcionando en más del 90% con la energía que están produciendo los paneles solares. Ya en la noche, este aire acondicionado va a consumir directamente la energía del operador de red. Entonces, si nosotros hacemos un consumo inteligente en nuestro aire acondicionado, estos paneles solares nos van a permitir ahorrar muchísimo dinero en nuestra factura de energía. Otra forma de ahorrar muchos vatios del operador de red sería enfriar el cuarto donde esté el aire acondicionado en el día. Démosle durísimo a ese aire acondicionado en el día. Y cuando vaya llegando la noche lo apagamos. Entonces el espacio va a estar bien refrigerado, muy frío. Y en la noche pues no lo encenderíamos o lo podríamos encender solamente un ratito. Por medio de la aplicación nosotros vamos a poder conocer cuánta energía están produciendo los paneles, cuánto está tomando el operador de red, realizar las diferentes programaciones en el aire acondicionado. Nos sirve como control remoto, vamos a poder graduar los grados de temperatura que nosotros vamos a necesitar en el cuarto. Es un proyecto realmente espectacular que va a durar muchísimos años y va a tener un gran impacto porque vamos a poder recuperar en un tiempo muy corto nuestra inversión. Recuerden que lo pueden conseguir en Alibaba o en Colombia por medio del Profe Cris, totalmente garantizado. Por medio de la ficha técnica vamos a poder conocer un poco mejor el aire acondicionado. Todos sus componentes internos van a trabajar con corriente continua. Vamos a tener un pequeño inversor que va a transformar la energía de la calle en corriente continua para alimentar el sistema. Y además de eso tenemos el puerto de entrada de nuestros paneles solares. Es una gran ventaja porque nos vamos a ahorrar el inversor y es un proyecto, un equipo que va a ser, además de inteligente, autosostenible. Muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy. Conocimos los aires acondicionados híbridos que mezclan la energía de los paneles solares con la energía de la calle. Quédate que ya vienen las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase.
El equipo consta de 6 paneles, 550 watts, conectados en serie. Con una conexión en serie, seis paneles, y acá se unen a la unidad. Actualmente 3 de la tarde, consumiendo con un sol muy por debajo de lo normal. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.